Buenas tardes, profesor Mario Gabriel Rangel Vargas. Mi nombre es José Luis Sánchez Flores y de lo que hablaré el día de hoy es sobre la lectura El Mundo en 2025, 10 temas que marcarán la agenda internacional. Extraído de CIBO, la crisis democrática y el descontento ciudadano tras las elecciones de 2024 reflejaron un producto desencantado con los partidos en el poder, debilitando gobiernos y evidenciando el deterioro de la democracia a nivel global en lugar de fortalecer instituciones. La incertidumbre geopolítica en el regreso de Donald Trump genera incertidumbre sobre la política exterior del país, especialmente en conflictos claves como Ucrania y Oriente Medio. La pandemia también dejó consecuencias económicas y sociales duraderas, con niveles elevados de deuda, una digitalización acelerada y sociedades fragmentadas. Estas tensiones han intensificado narrativas polarizadas y guerras culturales que han influido en los procesos electorales recientes. De igual manera, el texto habla sobre el dilema del futuro a nivel global. La gran incógnita para este 2025 es el mundo seguirá la tendencia del aislamiento y la fragmentación o si surgirán respuestas políticas capaces de abordar el malestar social y la reestructura de consensos. Uno de los capítulos habla sobre la egopolítica y el individualismo en ascenso para tomar la personalidad para referirse al poder que se centra en figuras como Musk y Trump, donde los intereses privados se entrelazan con la política, debilitando las instituciones tradicionales. Desafíos a la democracia, la negociación, financiamiento político. Mediante criptomonedas erosionan la confianza en los procesos democráticos permitiendo que líderes populistas y antisistema generen relevancia. Por medio de la fragmentación política global, para tomar un ejemplo como Europa, quien enfrenta crisis internas con el auge de la ultraderecha, mientras que en Asia las luchas de poderes y la intensibilidad política amenazan la gobernabilidad. De esta manera, el creciente individualismo y la desconfianza en las instituciones han hecho que la política se vuelva emocional y menos institucional, con una juventud apática y una solidaridad internacional en declive, debilitando los organismos globales. Treguas sin paz. Las treguas sin solución reales a los conflictos globales continúan a pesar de los altos al fuego. Las negociaciones parecen tácticas estratégicas más que intentos genuinos de paz, lo que refleja la fragilidad del orden internacional. La escalada en Ucrania y el papel de Trump en su regreso a la presidencia de Estados Unidos ha intensificado la guerra al prometer una resolución rápida que ha generado más tensiones en lugar de un camino hacia la paz. La crisis en Oriente Medio con la caída del régimen sirio desestabilizó aún más la región, mientras que los conflictos entre Israel, Hezbollah y en Gaza continúan. Sin embargo, por su parte, Netanyahu redirige su atención hacia Irán, elevando el riesgo de un nuevo enfrentamiento. El rol de Rusia y Europa sigue siendo un actor clave en Ucrania y Siria, consolidando su influencia en cualquier posible acuerdo, pues Europa, liderada por Tusk y Kallas, lucha por no llegar al margen de las negociaciones. Proteccionismo y austeridad. El regreso de Trump se podría desencadenar una guerra comercial con fuertes aranceles a China, México y Canadá, debilitando la OMC y obligando a otros actores como la Unión Europea a redefinir sus alianzas económicas. Regresando a la austeridad, pues países como Brasil, Argentina, México y el Reino Unido implementan recortes y aumentos de impuestos, mientras que Estados Unidos Meganomics apuestan por la desregulación y el proteccionismo. También comenta sobre la fragmentación económica global, pues mientras Estados Unidos y algunas economías asiáticas emergen, se mantienen fuertes, Europa y China muestran signos de debilidad. De esta manera, el proteccionismo estadounidense representa una amenaza para países dependientes del comercio exterior como México y Vietnam. Desmantelamiento institucional global. La erosión del multilateralismo institucional, como la ONU y la OMC, se debilitan por la falta de compromiso y financiamiento, especialmente con la deuda de Estados Unidos y el posible retorno de Trump, lo que amenaza la estabilidad internacional. La desigualdad y los obstáculos a pesar del aumento tras la pandemia.
Medidas redistributivas como el impuesto a los superricos enfrentan barreras políticas, lo que perpetúan las brechas económicas. La resolución de misiones de paz y debilitamiento de la justicia internacional. En 2025, la ONU recortará operaciones en África y Europa mientras enfrenta respuestas divididas, lo que deja a muchos conflictos sin una solución efectiva. La persistencia de la violencia política, ya que en Sudán, Medio Oriente y América Latina siguen marcados por la inestabilidad y los enfrentamientos sin mecanismos internacionales sólidos para contenerlos. El choque tecnológico y la presión desreguladora. La escalada en las competencias tecnológicas entre Estados Unidos y China potencialmente intensifica con restricciones mutuas en semiconductores y minerales estratégicos, pues mientras Estados Unidos bloquea el acceso de China a tecnología avanzada, Beijing responde con medidas similares afectando las cadenas de suministro globales. La nueva administración de Trump podría radicalizar la guerra de los semiconductores, reforzando la producción de chips en Estados Unidos y tensar aún más la resolución de China, especialmente en torno a Taiwán. Además, la mayoría conexión entre Silicon Valley y el Pentágono podría deshacer acuerdos sobre el uso de IA militar. El proteccionismo tecnológico en el sur global, como países en desarrollo adoptan estrategias proteccionistas, imponiendo aranceles a productos chinos para fortalecer sus industrias locales y atraer inversión extranjera. Los avances en computación cuántica en 2025 marcarán un hito en la ciencia cuántica, pues con desarrollos liderados con empresas como Google y Microsoft, que, re- que revolucionarán sectores clave como la sanidad y las finanzas. Mientras tanto, la regulación de Big Tech avanza de forma desigual en el mundo y con Estados Unidos y la Unión Europea desaceleran sus esfuerzos normativos. Una tercera era nuclear. El resurgimiento de la disolución nuclear, la creciente modernización de aranceles y la resolución de restricciones impulsan una nueva carrera armamentística, aumentando el riesgo de un conflicto global. Estrategias agresivas y alianzas peligrosas como Rusia bajo el umbral para el uso de armas nucleares y fortalecer lazos con Corea del Norte, mientras que Estados Unidos podría retomar pruebas nucleares, intensificando la inestabilidad geopolítica. La expansión nuclear en Occidente, con Francia y el Reino Unido modernizan sus capacidades y la Unión Europea promueve la energía nuclear como alternativa energética, lo que evidencia su doble uso estratégico. La amenaza en Medio Oriente. Irán considera abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que incrementa la posibilidad de un conflicto regional con implicaciones globales. Acerca del auge de la energía nuclear, las empresas tecnológicas como Microsoft, Google y Amazon invierten en esta fuente de energía, reflejando un papel clave en la transición energética y la seguridad energética global. Las urgencias climáticas, pues no existe un liderazgo colectivo ya que ha fracasado la mitigación del cambio climático. Durante 2024, la temperatura global superó por primera vez los 1,5 grados centígrados sobre niveles preindustriales, demostrando que los esfuerzos actuales son insuficientes. La falta de liderazgo y compromisos débiles se necesita que prioricen la financiación, pero los compromisos de los países ricos son insuficientes. La reelección de Trump y las crisis energéticas han debilitado la acción climática global. Los avances desiguales y la fragmentación política enfrentan obstáculos internos para regular el sector ambiental. China, por su parte, toma la delantera con inversiones en energía limpia y el posible pico de emisiones en 2025. El sur global como motor de energías renovables, con países como Brasil, Marruecos y Vietnam, superan a muchas naciones ricas en la adopción de energías limpias, marcando un cambio en la geopolítica climática. Género, fin de consensos. Existirán retrocesos en el avance de agendas conservadoras amenaza los consensos internacionales sobre el derecho de las mujeres, evidenciando la falta de voluntad política para implementar acuerdos históricos como la Plataforma de Acción de Beijing. Se menciona que un tercio de los países no
progresado en género desde 2015 y en 18 naciones la situación ha empeorado. La explicación de planes de acción sin garantía de renovación agrava la incertidumbre sobre el futuro de la desigualdad de género. Retrocesos en Estados Unidos con las políticas restrictivas como la Global Gas Rule y el Project 2025, mientras que en la Unión Europea un parlamento más derechista y la resolución de mujeres en el poder dificultan avances en las políticas feministas. Países tradicionalmente comprometidos con la igualdad de género como Suecia y Canadá muestran menor interés, lo que sumado al auge de la extrema derecha, pone en riesgo los derechos de mujeres y niñas a nivel global. La, la creciente violencia de género digital va en aumento de la misoginia en redes y la proliferación de deepfakes pornográficos refuerzarán la violencia cibernética, generando la necesidad urgente de regulación y protección efectiva para las mujeres en entornos digitales. Deportación de migrantes y sus derechos. El aumento de deportaciones en 2024 y 2025 se confirma un aumento global, con países como Estados Unidos, Austria y varios de la Unión Europea intensificando estas prácticas, lo cual refleja una tendencia a utilizar la deportación como herramienta política para controlar la migración. Por otra parte, algunos países europeos han suspendido solicitudes de asilo y las deportaciones masivas se han incrementado, lo que intensifica el debate sobre sobre el concepto de tercer país seguro y la protección de los derechos de los migrantes. El crecimiento de la industria de la deportación ha generado un mercado en expansión para empresas dedicadas a la gestión de centros de detención y vigilancia, lo cual resulta el carácter económico en este proceso. El refuerzo de sistemas fuera del norte global, con países como Irán, Turquía, Túnez y Egipto, están fortaleciendo sus políticas de deportación a menudo con el apoyo financiero de la Unión Europea, lo que evidencia la extremalización de gestos de la gestión migratoria. Por otra parte, la deportación como herramienta simbólica durante 2025 será utilizada no solo como una política, sino también como un símbolo de disuasión frente a la migración, priorizando el control de fronteras sobre la protección de los derechos humanos y el derecho al asilo. Militarización de la inseguridad. Eh, La expansión del crimen organizado va en aumento, respaldado por instituciones débiles y la corrupción que han llevado a una mayor violencia y la cooperación de grupos transnacionales involucrado delitos como el narcotráfico y la minería ilegal. La militarización en América Latina, por las políticas que buscan controlar la violencia, no abordan la naturaleza global del crimen organizado, que requiere una respuesta más integral. Sin embargo, el aumento del gasto militar global está en ascenso debido a la creciente inseguridad, con tensiones dentro de la OTAN y la creciente militarización de China, lo que agrava los riesgos geopolíticos y amenaza la seguridad global. Con la rivalidad entre grandes potencias como lo son China y Estados Unidos, aumenta el riesgo de conflictos comerciales y tecnológicos, complicando los esfuerzos de alineamiento de países y exacerbando las tensiones geopolíticas.